vamos a hacer, ahí está, vamos de vuelta. Entonces, como les decía recién, mi nombre es Carlos Argañará, soy médico psiquiatra. Eh, en el día de hoy vamos a hablar de todo lo que está relacionado genéticamente a la enfermedad de Alzheimer. Bien. Primero vamos a hacer una breve introducción, ¿bien? Saben que la enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo, quiere decir que es progresivo, ¿bien? Y que es el trastorno neurodegenerativo, la demencia más Yo, frecuente en el adulto mayor. Andy, Sí, Andy, hola. no sé, no me oyen, no sé qué pasó. Ok, this, Si pueden apagar los micrófonos. your speaker is not working. Please check your connection or use a different speaker. No sé qué le pasa al micrófono. Vos, no sé, no Graciela, entiendo. Select, ahí está. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos ahí? Sí, sí, ¿Sí? lo Se escuchamos, escucha doctor. bien. Perfecto, Nosotros perfecto. también. Bueno. Entonces, hablamos de la enfermedad de Alzheimer como el trastorno neurodegenerativo que más frecuentemente afecta al adulto mayor, ¿bien? Y que caracteriza, entre otras cosas, con deterioro de las funciones cognitivas, con pérdida de la memoria, entre otras cosas, entre otros dominios cognitivos, con cambios en la conducta y alteraciones cronobiológicas. Las alteraciones cronobiológicas es todo lo relacionado a los ritmos circadianos, por ejemplo, ¿no? Sur, me Eh, pones y 35 para irme de acá y 35 me voy. bien. ¿Quieren apagar los micrófonos, por favor, así? ¿Quién es el que está con? No veo. Acá. Ahora ya está Bien. apagado. ¿Están todos silenciados? Sí. Creo que sí. Ahora sí. Bueno, la etiología obviamente es compleja y multifactorial, con una fuerte influencia de factores tanto genéticos como ambientales. Bien. Bueno. Después tenemos, podemos dividir los factores de riesgo, esto es más teórico también, en lo que es la edad, el estilo de vida, es decir, el sedentarismo, las comidas, la alimentación, la hipertensión, el tabaquismo, que son todos los factores de riesgo cardiovasculares, la diabetes, ¿no? El síndrome metabólico, son todos factores de riesgos que son modificables, no así la edad, a medida que avanza, ustedes saben que a medida que avanza la edad, avanza el riesgo de adquirir Alzheimer, y otros factores de riesgo que no son modificables son los factores de riesgo genéticos. Bien. Y después tenemos también la epigenética que vamos a hablar más cerca del final de la clase. Bien. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer, cuando uno va, digamos, a la cuestión más histológica, encontramos placas neuríticas y ovillos neurofibrilares, que son estructuras que se forman en el cerebro y que son características de la enfermedad. Bien. Las placas neuríticas son estas placas extracelulares, depósitos extracelulares densos de proteína beta amiloide. Es una proteína que se empieza a depositar cada vez en mayor cantidad y que está relacionada eh, con la enfermedad de Alzheimer, que se va agregando cada vez más anormalmente. Y después tenemos intracelulares, los ovillos neurofibrilares de proteína tau, ¿bien? Que con una fosforilación o mal fosforilada la proteína tau, ¿bien? Eh, el depósito de beta-amiloides, los ovillos neurofibrilares, conducen a la pérdida de la sinapsis y las neuronas, lo que provoca una atrofia macroscópica en las áreas afectadas del encéfalo, por lo general en la región temporal mesial. Bien, la acumulación progresiva de beta-amiloide en el encéfalo desencadena esta cascada compleja de eventos que terminan en las muertes, en la apoptosis neuronal o la muerte de las células neuronales. Esto quizás es más teórico, pero es como para dar una introducción de qué es lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer. Esto es bien histológico, bien a nivel de la célula y de los tejidos.
Se observa una respuesta inmunitaria sostenida y una inflamación sostenida en el cerebro en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Ahora vamos un poco más a lo que son las bases genéticas de la enfermedad de Alzheimer, a lo que eh, tenemos o tenemos al día de hoy. Hasta acá la introducción, ¿se entiende? ¿Van todos conmigo más o menos lo que es una enfermedad neurodegenerativa? ¿Por qué es neurodegenerativa? Eh, ¿Qué es la más frecuente? ¿Vamos Sí, bien? clarísimo, clarísimo. Bien, bien. Bueno, en lo que es la base genética del Alzheimer, según su base genética, digamos, según su momento de aparición, mejor dicho, podemos hablar de un Alzheimer de inicio temprano, que es el clásico Alzheimer familiar, hereditario, y un Alzheimer de inicio tardío, el más común, ¿no? El esporádico. Bien. La forma de inicio temprano obviamente es más rara, es un 5% y suele manifestarse antes de los 65 años. Representa entonces un pequeño porcentaje de los casos y está asociado a diversas mutaciones que ahora vamos a ver, autosómicas dominantes en genes como la alfa-fetoproteína y la presenilina 1 y 2. ¿Bien? Eh, y después, perdón, alfa-fetoproteína, dije, la proteína precursora de amiloides, quise decir. La proteína precursora de amiloide y la presenilina 1 y la presenilina 2. ¿Bien? Después hay una forma de inicio más frecuente, más común, tardía, ¿no? Y que afecta a la mayor población, a la mayor cantidad de gente, y que tiene una herencia más compleja, con múltiples losis genéticos implicados, principalmente relacionados con la apoproteína E, la apolipoproteína E, la variante 4, que ahora también lo vamos a ver a eso. Entonces tenemos lo que es más una herencia autosómica dominante de la proteína precursora de amiloide, mutaciones de estos genes para la proteína precursora de amiloide, para la presenilina 1 y presenilina 2, que son estas variantes familiares, raras, y otras que son de inicio tardío, después de los 65 años, que es lo más común, y que tiene un carácter más esporádico. Bien. Siempre en esto hablamos de riesgo genético. Eso también tienen que saberlo. Siempre se habla de riesgo genético y no de, digamos, no es que porque hay una mutación en la apoproteína E, de un tipo de apolipoproteína E4, vamos a tener sí o sí Alzheimer, pero sí podemos tener más riesgo. Esto es como el paciente que fuma y tiene cáncer de pulmón. No siempre uno que fuma o algo va a adquirir esa patología, pero hay mayor riesgo. Bueno, puede haber una predisposición genética o un mayor riesgo. Bien, hablamos de mayor riesgo de adquirir el cuadro. Bien. Entonces, cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, esto que les decía antes, hereditario, bien, familiar, los principales genes asociados son la proteína precursora de amiloides, bien, las mutaciones en este gen llevan a una producción anormal de beta amiloide, contribuyendo a la formación de las placas seniles. ¿Se acuerdan del este que estaba acá? Esperen, acá. Las placas neuríticas, habíamos hablado de proteína beta amiloide que se forma extracelular en el cerebro. Bueno, una proteína precursora de amiloide, un gen de la proteína precursora de amiloides mutado, produce una proteína precursora de amiloides mutada y que se va plegando y acumulando extracelularmente. ¿Bien? En las placas seniles. ¿Bien? La presenilina 1 y presenilina 2 son mutaciones en estos genes, para la presenilina 1 y 2, que afectan la actividad de la secretasa gamma, que es una enzima que interviene en el procesamiento de la proteína precursora de amiloide, lo que resulta también en la acumulación de beta amiloide. ¿Ven que está todo medio relacionado? Medio no que está todo relacionado. Y lo que es enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, como les dije antes, es más complejo porque no tiene un patrón de herencia autosómico dominante y tiene que ver con, entre otros, lo que vamos a ver hoy, entre otros genes, el más importante, uno de los más conocidos, es la apoproteína E, el gen para la apolipoproteína E,
que es la apolipoproteína E, es una lipoproteína que juega un papel clave en todo lo que es metabolismo de lípidos en el cerebro, reparación y regeneración neuronal, regulación de la inflamación cerebral y la eliminación del beta-amiloide. Eso es muy importante. Entonces, tenemos una proteína que interviene en la eliminación del beta-amiloide que va a estar mutada. Hay distintas variantes en lo que es la apolipoproteína E. Bien, tenemos la variante apolipoproteína E2, la 3 y la 4. Bien, y obviamente vamos a tener, no me quiero meter muchísimo con esto, pero vamos a tener eh, dos herencias, de padre y de madre, ¿no? Entonces vamos a tener eh, apoproteína E 2,2, apoproteína E 2,3, apoproteína E, ¿se entiende? ¿Vamos bien o no? ¿O se mezcló un poquito? No, sí, ¿Hola? doctor, ¿Se se entiende? entiende. Sí, Va a haber una herencia tanto de la madre como de la madre, ¿no? Un alelo y un alelo. Entonces, vamos a tener el problema acá de estas tres variantes. La 2 tiene un papel protector, bien, en enfermedad de Alzheimer. La 3 es un papel neutro, bien, pero la 4 tiene un mayor riesgo de producir Alzheimer. Es una mutación que termina produciendo una apolipoproteína E que termina produciendo una mala eliminación del beta-amiloide. Bien, eso sería la variante número 4. Bien, entonces, eh, si bien la presencia de estos genes puede aumentar la susceptibilidad del Alzheimer, la enfermedad es influenciada siempre por una interacción compleja de todos los factores genéticos y ambientales. Lo que quiero decir con esto es que el predominio sigue siendo lo ambiental. Bien, hay una clase que di hace un mes atrás, que hablábamos de los factores de riesgo cardiovasculares, la pueden ver en YouTube, eh, que habla de todo lo que es modificable. Bien, con esto lo que quiero decir es que siempre hablamos del riesgo, que ustedes tengan una polipoproteína E que se puede hacer por laboratorio de análisis de sangre y que no es costosa, porque todos los demás, la presenilina, la proteína precursora de amiloide y demás, sí son costosos, pero la apoproteína E se puede hacer. De hecho, nosotros los mandamos en el hospital a que se hagan y pedimos los estudios y vemos que pueden tener más riesgo o no. Bien, entonces si tiene un perfil 4, bueno, sí, puede tener más riesgo. Eso no quiere decir que sí o sí lo va a tener. Ahora, si tiene un perfil 4 y además fumó toda su vida, nunca se cuidó, es diabético, come mal, duerme mal, ¿no? Bueno, vive estresado, hay un montón de cuestiones que a la larga nos dan más riesgos y que terminan inclinando la balanza más allá de la cuestión genética, sobre todo en la variante tardía. Bien. No todas las personas con variantes de riesgo desarrollan la enfermedad, lo que sugiere que otros factores como el estilo de vida y el entorno también desempeñan un papel crucial. Bien. Y después tenemos todo lo que es epigenética y enfermedad de Alzheimer. La epigenética es la ciencia que estudia los cambios en la expresión de los genes sin alterar la secuencia del ADN. Es decir, cambios que no se ven como mutaciones, pero que sí se ven después en la expresión de esos genes, como metilaciones de esas proteínas, fosforilaciones de esas proteínas. Entonces, factores como el estrés, la dieta y la exposición de toxinas pueden modificar la expresión de esos genes relacionados con el Alzheimer. Bien. Y se ha observado que la metilación del ADN y modificaciones de histonas, fosforilaciones y demás, pueden influir en la neurodegeneración y en la progresión de la enfermedad. Bien. ¿Se entiende lo que es la epigenética? ¿O es muy complicado? doctor, ¿viene de la parte genética del cuerpo de cada uno o es por hereditario? Eso sí no lo entendí un poquito, ¿se lo explica? Son, son alteraciones que no están expresadas en los genes,
pero que terminan produciendo una expresión errónea. Es decir, sí, eh, hay muchos estudios, por ejemplo, con familiares del Holocausto, o sea, sí, nietos de gente que ha estado en el Holocausto, que tienen sí, los niveles de cortisol más elevados de lo habitual. Les doy sí, este ejemplo para que se entienda un poco más. ujú, Y que no estuvieron ahí, pero y que no tienen una expresión génica diferente, pero que sí hubo metilaciones, hubo cuestiones que terminaron produciendo que el cortisol esté más alto en los nietos por lo que ellos padecieron y no por lo genético. ¿Se entiende lo que digo? sí, sí, ahí está. Eso es lo epigenético. Bien, Exacto, gracias. bien. Te hago una Em, consulta, Carlos, sí, porque habías puesto una antes, presentación, eh, sí. porque no, de este lado no se ve, no sé si lo demás lo ven. ¿Están viendo la presentación o nadie lo ve? Sí, Sí, se ve perfecto. está Ah, bien. buenísimo. Bueno, Sí, está se bien. ve. Ok, y vamos por acá entonces. Bueno, la idea de todo esto era contar, de todo esto es contarles más o menos qué es lo que hoy estamos haciendo en relación a lo genético, ¿bien? Lo genético marca, es importante, pero lo más importante hoy en la prevención, además de ver todas estas cuestiones y de ver el mayor riesgo o no que se puede hacer y se puede pedir, sobre todo si hablamos de familiares y demás, lo más importante es todo lo que nosotros podemos modificar, los factores de riesgo modificables. Sigue siendo lo principal, el estrés, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, ¿bien? El síndrome metabólico, la falta de ejercicio, ¿bien? La ansiedad. Entonces, como conclusión, podemos decir que la enfermedad de Alzheimer tiene una base genética significativa, pero no determinante. Mientras que ciertos genes pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad, siempre hablamos de riesgo de desarrollo de la enfermedad, la interacción con los factores ambientales y epigenéticos es clave en su manifestación. Entonces, la investigación en genética de Alzheimer ofrece esperanza para el desarrollo de nuevas estrategias de prevención y tratamiento, lo que podría cambiar el pronóstico de esta devastadora enfermedad futuro. Bien, pero por ahora lo que sí tenemos son estos genes que nos ayudan a eh, tener un puntito más en el diagnóstico o en el riesgo de. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Hay algo que quieran volver a ver de esto que charlamos? No, no, todo claro. Bien, bien. Bueno, creo que es más o menos esto. A ver si